Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, de regreso en Aquí se habla libertad y en esta oportunidad tenemos ya a nuestra segunda invitada del día, Andrea Rondón, amiga de la casa, amiga de la libertad, miembro del comité académico de CEDICE Libertad, directora del Instituto Mises Venezuela, profesora universitaria, doctora en Derecho, y bueno, con ella queremos analizar pues los temas que nos ocupan precisamente. El programa de hoy lo hemos llamado Los liberticidas y sus falsos dilemas, y Andrea precisamente colocaba en estos días en sus redes sociales una pregunta que le hicieron sobre, en situaciones como estas, ¿qué prevalece, la vida o la economía? Y pues quiero comenzar por ahí dándole la bienvenida. Hola Andrea, buenos días, gracias por acompañarnos. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias, bien, todo bien por acá. Espero que tú también estés muy bien, a pesar de esta cuarentena y este resguardo. Nos seguimos mucho en redes y ahí pues uno va viendo, ¿no? Refugiado entre libros y entre esta realidad tan extraña y particular, pero bueno, siempre comprometidos con las defensas, con la defensa de las ideas de la libertad. Andrea, como lo comentaba en la presentación, colocabas esto en tus redes sociales, este debate sobre ese dilema o falso dilema que algunos pretenden ver como un dilema real, de que hay que decidir entre la vida y la economía. ¿Qué opinión te merece eso, Andrea? Sí, eso ahorita lamentablemente lo plantean como un dilema muy común por las medidas que están adoptando los estados para, digamos, actuar frente a la pandemia que estamos viviendo, que digamos, en tiempos recientes es inédita. La última fue en 1918, ¿no? Históricamente hablando. Entonces, yo comentaba, es que es un falso dilema porque están ineludiblemente vinculados el uno con el otro. La vida solamente es sostenible con condiciones fácticas para poder proveerla, para poder ejercerla, ella y todos los derechos derivados de ella. Asimismo, la economía, evidentemente, pues respetando los derechos a la vida, la libertad de la propiedad, es que es posible la economía. Pero plantearlo así como que escojo la vida o la economía, pues cae en un falso dilema porque no es un tema de escoger, están ineludiblemente vinculados. Claro, totalmente. Ahora, Andrea, ¿cómo asociar este tema? Porque pareciera que hay una disposición, lo hablamos en la parte anterior con Carlos Chacón de Colombia, que conversábamos pues algunos de estos temas, ¿no? De este afán de pretender ver que ahora es más necesario que nunca el Estado, ¿no? Porque el mercado fracasó, el liberalismo fracasó, y eso es muy peligroso, porque al final, bueno, eso nos va a llevar a la posibilidad de un auge de toda esta política antiliberal y antilibertad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué crees tú que deben ser las medidas que nosotros como liberales debemos tomar en momentos como estos tan complejos? Es difícil, ciertamente, se nos plantea un reto para los liberales, pero evidentemente la primera respuesta es anticipar: esto no es fracaso del liberalismo, esto no es fracaso del capitalismo, porque aquí ya se redimensiona, o por ejemplo, desde el liberalismo no se habla de una eliminación del Estado, sino de un Estado mínimo en lo necesario. Y es aquí donde se tiene que entender, pensar que en una pandemia aumentar el gasto público, aumentar los impuestos, lo que va a hacer, lejos de paliar la pandemia, es alargar la enfermedad con efectos colaterales, con efectos posteriores. Es la crisis económica que se nos avecina. Pasó justamente en el siglo pasado, en 1918, con la gripe española, tratando de paliar justamente la pandemia que había ocurrido, que se anticipaba primero como una simple gripe y se desestimó. Sobrevino el estado de bienestar. Y el estado de bienestar lamentablemente supone un estado mucho más grande, paquidérmico, pero la gente no entiende que al darle mayor espacio al Estado, está restando el espacio al particular, a la persona, al ejercicio de sus derechos y libertades.
Y solamente en el sector privado, solamente permitiendo el ejercicio de potencialidades y capacidades del ser humano, es que efectivamente podremos salir de esto. Con libre mercado es que realmente podremos salir de esto, no con un Estado. Porque a necesidades ilimitadas, recursos limitados. Entonces te tienes que asistir, en vez de clamar por el Estado, de más ayudas, porque siempre te vas a quedar corto ante una situación como la que estamos viviendo, necesidades ilimitadas, recursos limitados, pues tienes que asistirte al sector privado obligatoriamente. Así es, totalmente, y esa es parte de la reflexión. Por eso es que parte del análisis también pasa por entender que esta idea de la cuarentena prolongada no es viable. Y no es viable porque, bueno, el mundo no se puede detener, es decir, la vida requiere para su desarrollo de que haya economía, de que haya obviamente un desarrollo económico, de que haya libre circulación de bienes y servicios, y al mismo tiempo, por el otro, la economía requiere pues de la vida, de nosotros aplicando todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra creatividad y por supuesto siendo agentes creadores de riqueza. Ahora, Andrea, un poco para ahondar ya en el ámbito liberal, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos aprovechado mucho estos días es de trabajar digamos, el ámbito de la lectura y de los libros liberales y de acercarnos a las ideas liberales. Porque ahora más que nunca pareciera que tenemos que reivindicarlas y alzar las banderas de la libertad. Es decir, mientras muchos están viendo, ya sea por su afán proteccionista, expansionista, totalitario, interventor, la oportunidad de que el Estado crezca y se vuelva todopoderoso, más todavía para arropar a la gente vulnerable y a la gente que pues tiene que quedarse en su casa sin hacer nada, cosa que es un terrible mensaje que se envía a la ciudadanía. Por otro lado, estamos quienes creemos que todo lo contrario, que estamos viendo frente a una enorme oportunidad para reducir el Estado, reducir el tamaño del Estado, para que el Estado solo gaste en aquello prioritario, en este caso una emergencia como es el tema salud, que uno lo puede entender, el tema seguridad, que uno lo podría comprender, pero que esto nos hace pensar que tenemos enormes oportunidades, por un lado, para mostrar cómo se pueden hacer reformas muy importantes en el ámbito laboral, en el ámbito económico, para dar más libertad, y en el ámbito político para reducirle poder a quien hoy pretende concentrarlo utilizando el virus como una excusa. Entonces, frente a todo este escenario, y mucha gente que nos ha preguntado, bueno, ¿y cómo entendemos esto? ¿Cómo adentrarnos a estas ideas para comprenderlas de una manera mucho más tangible, más fácil, más llevadera? ¿Qué libro nos recomiendas tú? Este martes de Mises estuvo muy interesante, nos hablaste de la autobiografía de un liberal, que es prácticamente el libro con el que es digamos, en tu recomendación, un buen aporte para comenzar a entender el liberalismo. Hay muchos otros textos. ¿Qué mensaje le das a la gente para que lea en estos momentos? ¿Qué recomendaciones le das y cuáles serían para ti esos 3 textos de iniciación que todo liberal o toda persona curiosa de la libertad podría comenzar a leer hoy para entender la importancia de hoy más que nunca alzar estas banderas? Primero, tener claro, en cuanto a recomendación, no necesariamente de lecturas, eso más adelante, pero primero tener claro que la economía no es un tema reservado solamente a los economistas, que la economía no es un tema solamente del que se deba preocupar el político. La economía es un tema del día a día de cada uno de nosotros. Y es pensar, así como tú te encargas, por ejemplo, de tu presupuesto de hogar en cuanto a ingresos y egresos, tienes que llevarlo a macro y pensarlo en una dimensión mucho más amplia a nivel país. Si ya no tienes ingresos, si ya no hay ingresos, si has detenido todo el aparato productivo, ¿cómo se supone entonces que sustentes un país? La única vía es con el sector privado. Y la única vía es tomando las medidas necesarias, porque nadie está diciendo o no estamos diciendo aquí que el coronavirus, o estamos desestimando la importancia del coronavirus o la gravedad del coronavirus. Para nada. Lo que estamos diciendo es, ante los retos que nos conseguimos, que no hay una respuesta ideal, evaluar costos-beneficios. Y sí, en algún momento vamos a tener que reactivar esto con el coronavirus presente, con las medidas necesarias, pero con el coronavirus presente es lo que nos toca, y eso implica
mentalizarte a conocer áreas como la economía, si es que no has tenido oportunidad o no has tenido antes la aproximación a ella. En este sentido, ya con tu pregunta más directa en cuanto a qué libro, yo recomendaba justamente Autobiografía de un liberal, porque siempre dicen, bueno, Mises es un autor pesado, escribía un alemán, al fin y al cabo escribía en alemán, en su idioma original, luego las traducciones al inglés, o cuando Mises escribía en inglés era más difícil, porque bueno, era una persona de 60 años escribiendo en inglés y digamos, él estaba aprendiendo el idioma a esa edad, o sea, no es fácil. Pero Autobiografía de un liberal lo recomiendo justamente en los tiempos que estamos viviendo, porque luego de la influencia española, de la gripe española, sobrevino ese estado de bienestar con todas las medidas de un estado presente en muchas áreas, no voy a decir totalitario, aunque sí generó totalitario en muchos países, el régimen nazi es un ejemplo, pero derivaron justamente de ese estado paquidérmico, porque el estado paquidérmico tiene otras connotaciones también, no solamente burocracia, sino también connotaciones ideológicas. Eso también es importante tenerlo presente. En este caso, nosotros siempre estamos hablando, detrás de un estado paquidérmico como el de Venezuela, está el socialismo como ideología detrás. En Autobiografía de un liberal es una forma sencilla de entender los efectos de medidas económicas adversas al libre mercado y que eso lamentablemente se traduce en tu día a día. Eso no es algo ajeno a nosotros. Entonces, es una forma de entender economía desde una perspectiva histórica y desde una perspectiva interesante, muy similar. Para que uno lee sobre la influencia de la gripe española, el contexto en el que se dio y el actual, o sea, la falta de información, el subestimarlo y luego la sobrereacción de los estados para aplacar o dar una respuesta, y consigue demasiados paralelismos. Entonces, por eso, las primeras lecturas que yo recomendaría son, por ejemplo, Autobiografía de un liberal de Mises. Hay otro libro que también se consigue y es bastante sencillo y te puede adentrar muy bien al mundo liberal, que es de Martín Krause, La economía explicada a mis hijos, que es a través de cuentos infantiles muy sencillos. Como ejemplo, te explican las instituciones fundamentales de la economía. Y es una forma de adentrarse a la economía distinta, entretenida y del día a día, o sea, digamos, con ejemplos muy cercanos. No son ejemplos elaborados ni teóricos abstractos, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, bueno, también había otro libro de Mises que yo también recomendaría, que es Liberalismo, porque justamente comentando de los retos que nos encontramos los liberales, del fracaso que algunos vaticinan del liberalismo y del capitalismo, eso es porque no has entendido muy bien de qué va la filosofía del liberalismo. Entonces, este libro de liberalismo, muy sencillo, de Mises, explica que se trata de un movimiento político que surge contra los absolutismos y tiene la intención de buscar el bienestar no de grupos ni de élites, sino en general, porque siempre lo asocian al empresario, al comerciante, que nuestra bandera es a favor de cierto grupo y en realidad es de todo. Entonces, es una forma de desmitificar lo que se vende o lo que tratan de vender erradamente de lo que es el liberalismo, y es una forma también de dar respuesta a los que hoy erradamente también anuncian la muerte del liberalismo. Entonces serían esos tres libros, dos de Mises, Autobiografía de un liberal, Liberalismo, y otro de Martín Krause, con La economía explicada a mis hijos. Excelente, Andrea. Ya nos quedan pocos minutos para cerrar el programa, Andrea, y así como lo hice con Carlos, que le pedí pues esa reflexión, también lo quiero hacer contigo, un mensaje para precisamente la gente en un momento como este. Es decir, pareciera que el mundo, o mucha gente nos está haciendo creer que el mundo, a ver, podemos partir del hecho de que sí, van a cambiar muchas cosas, pero hay mucha gente fatalista, ¿no?, que está viendo esto como el final, vamos a entrar a una era oscura, una era tenebrosa, y quizás no están viendo la enorme oportunidad que hay de repensar muchas cosas en función de la libertad. Tú, como una de los mayores baluartes de la defensa de la libertad en Venezuela,
y una de las personas que más maneja este tema, que más lo conoce y que más lidia y lucha todos los días para que la libertad siempre sea victoriosa en cada ámbito, y así sea desde alguien que logre leer un libro sobre el liberalismo hasta alguien que logre una política pública liberal. Siempre estás ahí pues en esa permanente lucha. ¿Cuál es tu mensaje para quienes nos escuchan sobre esta reflexión y sobre más bien la oportunidad que tenemos, y por qué hay razones para ser optimistas, obviamente con un sentido de realidad, pero para ser optimistas? Bueno, sabes que no sé si el tono en el que te lo diga va a responder ese optimismo al final, pero recientemente estoy leyendo mucho a Arturo Pérez Reverte, sus artículos de opinión, y en uno titulado "Recuerda que no eres inmortal", o "Recordemos que somos mortales", pues hacía un llamado de pisar tierra, porque con las tecnologías, con el advenimiento del siglo XXI, con muchas cosas de las que nosotros hoy en día, digamos, la dábamos por sentada y las extrañamos realmente, claro, nos hemos olvidado de que el mundo en sus procesos históricos ha pasado por enfermedades, por catástrofes naturales, por pandemias, etcétera. No hace mucho, hace 100 años, estaba la gripe española, lo he vuelto a comentar. Sí. Pero eso no te hace tener temor a la vida, sino entender que la vida son bellezas, digamos, son cualidades, pero también tiene sus riesgos. Es entender justamente esto. Y cuando uno desde el liberalismo habla de costo-beneficio, es entender que también ocurren esas incidencias que se pueden manejar, que se pueden administrar, por así decirlo, y en tal caso hay eventos que son inevitables. El liberalismo no ofrece certezas. El liberalismo, por eso es que es tan difícil de vender como discurso, porque no ofrece respuestas ni panaceas. El liberalismo lo que te ofrece es información para que tú hagas con ella lo que mejor consideres, te hagas libre. Y esa oportunidad de pensar y de hacerte libre es justamente lo que tú estás diciendo. Esta es una oportunidad de repensarnos como personas, como individuos y como sociedad. Así es, Juan Andrea, muchísimas gracias por esta reflexión. Gracias además siempre por ser esa Dalí de la libertad que siempre está ahí, ¿no? En cada espacio, en tus redes, en donde puedes, recomendando un libro, recomendando una idea, hablando de algo que nos motive a seguir defendiendo la libertad, sobre todo en momentos como estos, ¿no? Que pareciera que el encierro paradójicamente es una enorme oportunidad para pensar sobre la libertad y reflexionarla. Y creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos como liberales, quienes creemos en esto como un modo de vida. Así que gracias por acompañarnos y cuídate mucho en estos días, y seguro te vamos a seguir llamando para que nos acompañes en otras reflexiones. No, gracias a ti siempre por estar presente, incluso en momentos como este, y hacer un llamado también al optimismo, porque también es necesario eso. No todos necesariamente vamos a estar del mismo ánimo, pero eso significa que todos nos necesitamos también. Así es, y ese es el mejor ejercicio de solidaridad que puede existir, además. El hecho de que quienes están mejor puedan motivar y empujar a otros para que también lo estén, y de esa manera sobrellevar esta situación que hasta ahora lo único que ha hecho es llenarnos de profundas incertidumbres y por supuesto demostrarnos que la libertad siempre está bajo amenaza. Nuevamente gracias, Andrea. Hablábamos con Andrea Rondón, miembro del Comité Académico de CEDICE, doctora en Derecho, directora del Instituto Mises Venezuela, profesora universitaria y sobre todo, más allá de todo eso, una gran defensora de la libertad. Gracias a todos también por acompañarnos el día de hoy en Aquí sea la libertad, como todos los jueves acompañándoles. Cuídense mucho, a resguardarse, que ya, como dicen por ahí, falta un día menos. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.